Hola, bienvenidos a su canal Cristales Regia, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso postre de 3 ingredientes, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Comenzamos triturando 200 gramos de cacahuate tostado o maní, como lo conozcan en su ciudad o en su país. En un recipiente vamos a agregar 200 gramos de chocolate semi amargo y 100 gramos de leche condensada. Llevamos a baño María, vamos a estar moviendo hasta que se derrita el chocolate y se integre la leche condensada. Vamos mezclando con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristala y vas a encontrar muchas recetas fáciles y rápidas, también dulces y saladas. Te espero muy pronto en el otro canal. Así vamos a terminar, ya se hizo esta masita y vamos a integrar el cacahuate, los 200 gramos de cacahuate triturados. Debe de estar todavía caliente la preparación. Así vamos a ir integrando. Vamos a hacer bolitas. El tamaño ya ustedes deciden de qué tamaño. Yo voy a utilizar un capacillo miniatura. Ya ustedes le dan la forma deseada. Vamos a hacerlos redonditos. Estas deliciosas trufas. Y vamos a comenzar con las de Oreo. Trituramos 200 gramos de galletas Oreo. Reservamos las Oreo y en un recipiente vamos a agregar 250 gramos de chocolate blanco y lo vamos a llevar a baño María. Y agregamos 100 gramos de leche condensada. Mezclamos para que se vaya integrando y se vaya formando una masita. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Aquí ya está lista para agregar la galleta Oreo. Vamos a ir agregando poco a poco. Yo trituré 200 gramos, pero dejé como 60 gramos. Ya si quieres agregar un poco menos de galletas Oreo para que quede más el chocolate blanco, ya es al gusto. Así vamos a ir formando las bolitas de estas deliciosas trufas. Con solo 3 ingredientes tenemos el chocolate blanco, la leche condensada y la galleta Oreo. Vamos a comenzar con otra trufa diferente. Aquí tengo 250 gramos de chocolate, de leche y 100 gramos de leche condensada. Por igual llevamos a baño María y seguimos mezclando hasta que se haga una masita. A este le vamos a poner cereal. Ustedes deciden qué le pueden agregar, si cereal, la cantidad ustedes también pueden ponérsela. Aquí yo le estoy poniendo como unos 80 a 100 gramos. Ya si quieren que solamente tenga un poco de cereal o cacahuate o galleta de Oreo o cualquier otro ingrediente que le quieras agregar. También puedes agregar almendras, frutos secos, ya ustedes se los dejo al gusto y la cantidad también.
Así vamos a ir integrando. Y vamos a utilizar estos capacillos rojos, miniatura. Y vamos a ir dándole la forma deseada. Yo las voy a hacer así redonditas, pero ustedes pueden darle la forma que más les guste. Cuando terminemos de hacer todas estas bolitas, vamos a dejar enfriar. Y así quedan estas deliciosas trufas de 3 ingredientes, muy fácil y deliciosas. Ideales para regalar, vender. Ya viene esta temporada navideña, sería un detalle muy rico. Quedan deliciosas, se derriten en tu boca y encuentras esos trocitos de la nuez, del cereal o de la galleta. De verdad que quedan exquisitos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estas deliciosas galletas, súper fácil de realizar y deliciosas. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a agregar 250 gramos de manteca vegetal y 250 gramos de mantequilla sin sal. La manteca vegetal le da una textura muy suave a estas galletas o puedes utilizar pura mantequilla. Vamos a cremar la mantequilla y la manteca vegetal. Raspamos las orillas y el fondo para que se integren. Agregamos una lata de leche condensada. Vamos a agregársela toda y vamos a raspar las orillas y el fondo para que se integren. Este paso lo puedes hacer con la batidora manual y vamos a ir agregando poco a poco 1 kilo de harina. Vamos a ir así integrando. Ya cuando la batidora ya no pueda, vamos a apagar la batidora y le vamos a ir agregando poco a poco la harina. Vamos a ir amasando poco a poco hasta que ya no se nos pegue en las manos. Según la temporada, cuando hace calor, sí necesitamos el kilo de harina, pero cuando está haciendo frío, necesita menos harina. Así vamos a ir integrando poco a poco lo que nos queda de harina. Recuerda que no hay que sobrebatir porque queremos unas galletas suaves. A mí me sobró 70 gramos de harina, ya no se pega en las manos, la masa. Yo voy a pesar la masa y voy a dividir en 4 partes porque quiero de 4 sabores. Yo voy a utilizar nueces tostadas, unas chispas de chocolate para hornear, un poco de coco y galletas Oreo trituradas. Son como 2 galletas. Ustedes pueden agregar la cantidad deseada. Yo solamente aquí en el cálculo voy agregando. También en este punto pueden agregar alguna esencia a cada galleta, pero yo las voy a dejar así. Vamos a meterlas en una bolsita y vamos a reservar. Agregamos nuez. Las nueces están tostadas para que tenga todo ese sabor delicioso. Aquí también puedes agregar un poquito de esencia o el extracto de nuez para darle más sabor. Aquí yo voy a agregar coco. También pueden agregar esencia de coco. Igual la vamos a meter en una bolsita y reservamos. Aquí voy a agregar galletas Oreo. Aquí la cantidad
Ustedes deciden cuánto. Aquí son 2 galletas Oreo trituradas. Ya la forma, ya ustedes deciden cómo quieren hacerlo. Pueden hacer cilindros o cuadrados. Yo las voy a hacer en bolita. Así vamos a ir haciendo todas las masas para llevar a hornear. Con esta receta también puedes hacer empanadas. También puedes utilizar cualquier cortador de galletas. Es muy fácil de realizar estas deliciosas galletas. Así vamos a ir haciendo con todas las masas. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos terminando con las de Oreo y las de coco. Vamos a hacer las de chispas de chocolate. Aquí voy a agregar algunas chispas, porque algunas vamos a decorarlas con un poquito de chocolate y otras las vamos a dejar así sin nada. Vamos a llevar a hornear estas deliciosas galletas, horno precalentado 180 grados centígrados por 20 minutos. Aquí ya salieron del horno, tienen que estar solamente ligeramente doradas de la parte de abajo. Ya están listas, aquí todavía están calientes las de nuez. Y vamos a agregar azúcar glass, porque cuando se enfrían ya no se pega el azúcar. Si es necesario que estén todavía calientes las galletas. Así algunas vamos a dejarlas sin el azúcar glass, las de nuez. Aquí ya salieron todas estas deliciosas galletas de hornear. Ahora vamos a derretir un poquito de chocolate blanco. Vamos a bañar con un poquito de galleta Oreo triturada. Ya la decoración se las dejo a ustedes como las quieran decorar. Aquí yo voy a poner unas mini galletas Oreo. Vamos a dar diferentes diseños a estas deliciosas galletas. También las de coco voy a agregar chocolate blanco y un poquito de coco rallado. O también puedes bañar todas las galletas de chocolate blanco y bañarlas de coco. Aquí vamos a hacer una decoración navideña. Vamos a poner de estas perlitas. También podemos agregar un poquito de nuez. Y aquí la decoración se las dejo a su imaginación. Vamos a agregar un poquito de chocolate y hacemos combinaciones de coco, de galleta Oreo. Y así vamos a ir decorando con perlas navideñas con los colores. Ya aquí es opcional como las quieras decorar. Con esta cantidad de masa y de tamaño me salieron 120 galletas. Depende de qué tamaño las realices. Aquí ya terminamos de decorar estas deliciosas galletas. Así quedaron algunas sin decorar y otras decoradas. Pueden agregar un poco sin decorar y una que otra decorada. Quedan deliciosos. Aquí les muestro la de Oreo. Queda súper suave por dentro y por fuera ligeramente crujiente. Quedaron deliciosas. Ya quedaron listas para regalar, para vender, para dar un dulce detalle. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estas deliciosas gelatinas de vainilla, café y nuez. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Comenzamos hidratando 6 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor en 400 mililitros de agua. Vamos a dejar hidratar, vamos a reservar. En una cacerola vamos a agregar 1 litro de leche y 1 taza de azúcar. Vamos a llevar a la estufa
Cuando comience a hervir, vamos a apagarle a la estufa, debe de estar apagada, para agregar la gelatina ya hidratada. Así vamos a ir agregando toda la gelatina. Vamos a mezclar para que se integre. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar recetas dulces y saladas. Son recetas fáciles, sin horno. Espero verte muy pronto en el otro canal. Así vamos a ir integrando toda la gelatina. Ya que se integró la grenetina o gelatina sin sabor, vamos a agregar 250 mililitros de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes sustituirlo por crema agria o también crema para batir. Vamos a ir mezclando para que se integre muy bien la media crema. Vamos a agregar 356 mililitros de leche evaporada. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes sustituirlo por leche entera. Agregamos una lata de leche condensada. Es una lata de 284 mililitros. Y se la vamos a agregar toda por completo. Esta es una receta de gelatina de 3 leches rendidora. Vamos a dividir en dos partes. Una la vamos a hacer de vainilla y la otra de nuez. Vamos a agregarle 2 cucharadas de esencia de vainilla. Esto es opcional, es colorante en gel, comestible, color amarillo huevo. Vamos a mezclar. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. Vamos a realizar la de nuez. Yo estoy agregando media cucharadita de concentrado de nuez. Esto es opcional. Este concentrado tiene el sabor y el color. Y voy a agregar 40 gramos de nuez triturada. Si no encuentras, puedes licuar con la preparación los 40 gramos de nuez. Si no encuentras de este concentrado, vamos a dejar enfriar las dos preparaciones. Mientras se enfrían, vamos a realizar la gelatina de café. Vamos a hidratar en 200 mililitros de agua. Vamos a hidratar 3 cucharadas de gelatina o grenetina sin sabor. Vamos a reservar la preparación para que se hidrate. En una cacerola vamos a agregar 500 mililitros de agua y media taza de azúcar más una cucharada, que son 115 gramos de azúcar. Vamos a llevar a hervir. Mezclamos para que se vaya integrando el azúcar. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Aquí ya comenzó a hervir, vamos a apagarle a la estufa y vamos a agregar la gelatina o grenetina ya hidratada. Voy a agregar una cucharada y media de café instantáneo. Y agregamos 300 mililitros de agua fría. Vamos a dejar enfriar. Yo lo voy a pasar en unos recipientes
las 3 mezclas. Y voy a utilizar estos vasitos de 7 onzas. Y solamente vamos a agregar 1/3 de la preparación de vainilla. Aquí ya terminé de agregar, vamos a llevar a refrigerar. Y vamos a agregar la preparación de café. Recuerda que todas las preparaciones deben de estar ya a temperatura ambiente, no tienen que estar nada caliente, porque si están calientes se puede derretir la otra capa de gelatina. Llevamos a refrigerar y ahora vamos a agregar la preparación de nuez. Los 3 sabores dan una exquisita combinación. Llevamos a refrigerar por 4 horas y ya van a estar totalmente listas. Aquí ya están listas, ya pasaron las 4 horas. La combinación de la gelatina de vainilla, la de café y la de nuez, de verdad que sale deliciosa. A mí me salieron 16 piezas de gelatina de 7 onzas. Vamos a probar esta deliciosa gelatina. Tú puedes hacer la combinación que más te guste, puede ser solamente café y vainilla o café y nuez. Ya te lo dejo a tu preferencia. Ya si las quieres para negocio o para vender, recuerda que hay que sacar cada semana los costos porque el precio de los ingredientes, porque no dejan de subir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.